Buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar de Sandbox que en breve vamos a arrancar. Ya le vamos a contar sobre el webinar de hoy y sobre nuestro invitado especial, ¿no? Que tenemos un gusto de tenerlo acá desde México, a Jorge Peralta, una persona que pues prácticamente también ya es casi que de casa de Sandbox. ¿Qué tal? ¿Cómo estás por ahí, Gracias, Oscar? Tony. Jorge, Muy perdón. bien. Muchas gracias, Tony, por la invitación aquí. Con mucho gusto, acompañándolos. Gracias, gracias. Están ingresando las personas a la sala, así que pues en breves vamos a iniciar. Me voy a permitir compartir en este momento un video, nuestro video institucional de Sandbox y contarles un poco quiénes somos, de qué se trata, por qué estamos haciendo esto también y pues darles la bienvenida. Así que por acá les compartimos este video. Bueno, como les mencionaba, pues esto es un poco de lo que nosotros somos. Sandbox, ¿no? Para contarles, es el primer hub o centro de innovación corporativo en El Salvador. Estamos ubicados en World Trade Center, en el corazón de World Trade Center, aquí en Plaza Futura. De hecho, acá donde me encuentro es una de las salas que tenemos diseñadas especialmente en Sandbox para trabajar, digamos, o desarrollar pues todos estos temas de innovación. En Sandbox tenemos tanto salas de reuniones, tenemos oficinas, tenemos laboratorios de innovación, laboratorios de prototipado. Aquí donde me encuentro precisamente es el laboratorio de prototipado donde pues vienen las personas, empresas a crear, digamos, esos productos productos o servicios que quieren desarrollar y que tienen que ver con cómo innovamos, con cómo desarrollamos nuevos modelos de negocio y lo que significa esto, ¿verdad? Entonces, Sandbox de igual manera desarrolla pues una serie de webinars, vamos abordando una serie de temas para contarles un poco en las últimas sesiones qué es lo que hemos visto, y esto está disponible también. Ya vamos a compartir dentro de poco, nuestro canal de YouTube para que lo vean, a temas de la rentabilidad que pueden tener las empresas que abordan una cultura de innovación. A esto le llamamos la alta rentabilidad de las empresas felices, ¿no? Esto lo abordamos desde un punto de desarrollo humano, de talento. También en otra ocasión anterior a este webinar tocamos el tema de contratos inteligentes y tecnología blockchain, que pues es algo que se viene dando en el mundo financiero, y hoy pues tenemos el gusto de hablar de un tema que es muy relevante a nivel de estrategia de innovación, o a nivel estratégico, voy a decir, de las empresas o corporaciones, que es el tema de la innovación corporativa, ¿no? Para esto tenemos acá como invitado a Jorge Peralta. Él es CEO de Idiaria Lab México, es
speaker, es profesor de MBA, consultor a nivel internacional y pues es una persona que tiene una amplia experiencia en estos temas. Bienvenido, Jorge. Perfecto, Tony. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, creo que tienes razón en esto que comentas, que para las empresas es todo un reto el ir avanzando a un ritmo, pues a un ritmo diferente, ¿no? Yo diría que justo lo que nos está pasando en este tiempo a todos es que la realidad cambia más rápido que nuestros planes, ¿no? Entonces, la manera en la que usábamos de planear y de prever el futuro y de montarnos en un Excel y de proyectar 5 años, creo que ya está entrando a una dinámica distinta, porque por lo menos me ha tocado ver varios que quieren seguir haciendo planes a 5 años y de repente a los 6 meses hay que volver a mover todo, ¿no? Entonces, creo Totalmente. que la visión a largo plazo se mantiene ahí, porque eso es parte de la actividad empresarial, pero hoy las empresas tienen que responder a modelos más ágiles, ¿no? Más flexibles, más ajustarte más rápido, proponer más cosas, tratar de que no solamente es como antes lo veíamos, el tener esa flexibilidad para la adaptación. Sí, sí hay que tenerla, indudablemente, pero hoy es esa flexibilidad para tratar de ir más rápido que los cambios, ¿no? Es como nos Totalmente. vamos adelantando a ciertas cosas y no esperar a que los clientes te lo pidan, ¿no? Normalmente si esperas a que te lo pidan es que ya vas tarde, ¿no? Y en nuestros países, pues más todavía, ¿no? Si ya te lo Totalmente. piden, significa que ya lo vieron en otro lado y ya existe, ¿verdad? Así es, Jorge. Es como tú bien dices, y así es como hemos llamado, ¿verdad? Este webinar, Ambidiestralidad, el reto de la innovación corporativa, ¿verdad? Porque sabemos, ¿no? Por muchas empresas, clientes con los que trabajamos, con los que atendemos, que dar los primeros pasos hacia adoptar, digamos, una serie de prácticas de innovación es algo que muchas veces no está tan claro, ¿no? Donde hay mucha incertidumbre, muchas dudas, ciertos miedos de decir, ¿qué paso doy primero? ¿No? Hay un 1, 2, 3, por así decirlo, en la innovación y sobre todo cuando vemos la innovación como algo que no es un juego, esto es relevante, es decir, cuando vemos la innovación como algo estratégico y algo sostenible, pues es que se desarrollan lo que conocemos y que tú nos vas a hablar de manera más amplia, los sistemas de innovación. Entonces queremos hablar también de eso de los sistemas de innovación. ¿Qué pasa cuando una empresa pues ya se mete en serio, por así decirlo, al tema de innovación? ¿Cuáles son los componentes que tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo esto se alinea con la estrategia corporativa? Así que pues darte las gracias, ¿verdad? Por estar acá y darle la bienvenida a todos, como ya habíamos mencionado, nada más para comentar un poco cómo está estructurado este webinar. Vamos a tener 40 minutos aproximadamente de exposición, de ponencia de parte de Jorge. Pueden irnos dejando sus preguntas y pues vamos a abordar esas preguntas en los últimos 20 minutos aproximadamente de pues este tema tan interesante. Así que pues te dejamos ahí con los controles, Jorge. Muy bien, Tony. Veo que no tenemos tantísimas personas, de tal manera que también, digo, al final es una charla donde tendríamos que, si no hubiera la pandemia, igual la tendríamos en vivo, que también se sientan con la libertad digo, no me incomoda a mí, si ustedes lo ven bien, pueden abrir el micrófono y preguntar en cualquier momento, ¿no? No tengo Totalmente. ningún problema, Así ¿no? Es es. más una charla de amigos que una conferencia, ¿no? Entonces, Así es, Jorge. empezando a desdoblar el tema, Tony, yo he escuchado en muchas organizaciones que a veces cuando hablamos de innovación, en primer lugar ya no es un tema el que tengamos que evangelizar, ¿no? Hace 10 años éramos unos locos hablando de cosas locas. Hoy me parece que toda organización seria pone los temas de innovación en la mesa. Sin embargo, soy de los que piensa que hoy, ante esa abundancia de información en el tema de innovación, hay cierta confusión en algunos conceptos, ¿no? En primer lugar, se confunden la innovación con la ideación. Y creo, al menos lo que me toca a mí en esta actividad profesional que tenemos, que de ordinario las empresas tienen muchas ideas. Yo nunca llego a una empresa donde no tengan ideas.
todas están repletas de ideas. Pero el problema no es tener ideas, sino que esas ideas logren convertirse en negocios atractivos, ¿sí? Eso es lo verdaderamente difícil, ¿no? Dicen por ahí, decía un amigo, las ideas son gratis. El problema no son las ideas, el problema es cómo vamos llevando a convertir esas ideas en un concepto, en una propuesta de valor, en un prototipo, en un modelo de negocio, en una prueba piloto. ¿Cómo vamos avanzando esas ideas para convertirlas verdaderamente en un negocio? Y creo que en el esquema es muy descriptivo el decir, no es un camino lineal. Es un camino que está plagado de recovecos, idas, regresos. Y la manera de que esta maraña que se ve ahí sea un poco menos compleja es podernos acompañar de un método, ¿no? Y justamente creo que un poco el ejemplo que quiero ponerles el día de hoy es, yo recuerdo cuando era niño, pasaba mucho tiempo en casa de mi abuela, la leche llegaba en unas cajas como de refrescos, como de gaseosas, en botellas como esta que ven aquí, con una tapita roja, ¿no? Y iba un señor con una como carreta jalando, ya no en caballo, pero sí en una moto. Entonces llegaba y nos ponía en casa de mi abuela esa caja de 6 litros de leche con una tapita roja. Y al día siguiente o a los días siguientes pasaba otra vez con su caja llena y había que devolverle la caja vacía. Sin embargo, mi generación es esa generación donde el plástico empezó a ocupar un lugar preponderante, aunque hoy ya volvieron a cambiar las cosas. Ahí ya nos damos cuenta que nos vamos haciendo mayores cuando empezamos a ver varias tendencias que cambian con el tiempo. Y bueno, mi generación también fue la que cambió la botella de vidrio por el Tetra Pak. Y luego por la botella de plástico de galón con una tapita. Y suena lógico porque, pues obvio, el precio del manejo, el peso, la higiene, muchas cosas nos fueron moviendo hacia allá. No nos dábamos cuenta que estábamos también destruyendo el planeta con tanta basura, ¿sí? El problema, y más allá de la cuestión ecológica, quisiera hoy enfocarlo a decir, bueno, ¿qué pasó con estas empresas que producían botellas? Estoy segurísimo, porque tuve también un amigo cercano que tuvo una fábrica de vidrio, que irremediablemente cerraron. Podremos echarle la culpa. Ellos se le echaban al cambio tecnológico, decían, dejamos de vender porque el cambio tecnológico mató nuestro negocio. Y en general en las empresas a veces solemos echarle la culpa al cambio tecnológico de nuestros fracasos. Yo solía decirle, oye, no le eches la culpa al cambio tecnológico, en el fondo es que te quedaste sin clientes. Y estamos viviendo eso también, Y estamos ¿verdad? viviendo eso ahora, hoy se llama pandemia, ¿verdad? Pero entonces, hoy cuando a una empresa le empieza a ir mal o le va mal desde unos años para acá, bueno, pues la pandemia se ha convertido en el villano favorito de todos, ¿no? Gracias a la pandemia nos está yendo mal. Sin embargo, creo que así como pasó con las botellas, y así pasa hoy con muchas otras industrias en la pandemia, siempre hay un puñado de empresas que logran reinventarse, que logran darle la vuelta, que logran otra vez ir por delante, ¿no? Y yo le decía a este amigo que fabricaba botellas, le decía, mira, hay algunos que con sus mismas máquinas, sus mismos materiales, sus mismos empleados, sí, tuvieron que invertir en unos moldes y en hacer otras cosas, pero se metieron a temas distintos, ¿sí? Yo estoy seguro que las empresas que se convirtieron a hacer este tipo de lámparas no vendían millones de botellas de leche como lo hacían anteriormente, pero en cada lámpara se ganaban más de 10 o 20 veces lo que se gastaban, de lo que ganaban en la botella de leche. Es decir, me parece que todas las empresas tenemos que empezar a buscar ese encuentro que siempre se da en el mundo de la innovación entre la oportunidad y la capacidad. Parece un tema menor, pero no lo es, porque normalmente se tienen que juntar las dos cosas para que ahí pueda haber innovación. Es decir,
cómo aprovechamos nuestras capacidades con las oportunidades. Y ese match que hay entre la oportunidad de fuera y las capacidades que tenemos no es fácil, no es tan lineal, no siempre es obvio. Cuando es lineal y obvio, es que ya no eres de los primeros. Y entonces significa que te estás metiendo otra vez a un mercado competido donde vas a volver a pelear por precio. ¿Sí? Es ahí donde me parece que está ese arte de encontrar el timing correcto entre descubrir la oportunidad y empatarla con nuestra capacidad. Si no se da el caso, serán oportunidades que veremos pasar. Y si no se da el caso, será capacidades que no vamos a aprovechar. Y es ahí donde me parece que justamente hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque hoy vivimos un tiempo en el cual ya no tenemos que evangelizar sobre el mundo de la innovación. Hoy todo el mundo le abre la puerta al tema de la innovación, pero también vivimos en un mundo con muchas confusiones conceptuales. Hoy me atrevería a decir, creatividad no es lo mismo que innovación. Y hay que tener cuidado de no caer en el teatro de la innovación, es decir, un exceso de hackatones, webinars, giveaways, retos, misiones, ideatones, procesos creativos, un desborde de creatividad. Y tampoco es tan lineal. No con esto digo que la innovación no necesita de la creatividad. Sí, sí necesita de esos procesos de ideación, sí necesita de estos procesos de cultura, pero el tema de la innovación es un tema muy técnico. Yo me atrevería a decir que en algunos años, voy a decir como dicen en el Twitter, guarden este tweet, porque yo me imagino que en 20 años, tal vez en menos, toda empresa seria va a tener un departamento de innovación y será lo más común, así como hoy tenemos el departamento de eventos o el de contabilidad. Será lo más común. Tienen su departamento de innovación, mira, son los de allá. Y eso quizás te iba a comentar, Jorge, creo que lo estamos viendo aquí en El Salvador poco a poco, definitivamente, pero sí, pues hay algunas empresas que nos comienzan a decir, ya contraté, ¿verdad? A un encargado de innovación, ya bien que sea un jefe o un gerente, ese tipo de cosas nos hacen entender que quizás ya se la están tomando un poco más en serio. Creo que el problema, Tony, y coincido plenamente contigo, es que como muchas veces pasa en las empresas, lo queremos resolver desde el lado de la estructura y no desde el lado de la realidad del proceso. A mí, al igual que tú, me toca ver en México quien me dice, oye, ya contratamos a la innovación. Y yo le pregunto, sí, ¿y va a reportar contigo, dirección general? No, lo pusimos en el departamento de marketing, porque pues para que ahí hagan campañitas y cosas de esas, ¿no? O lo pusimos en el de recursos humanos, para que trabajen en temas de cultura. O lo pusimos en el de sistemas, porque queremos que se meta transformación digital. Entonces, en realidad, lo acaban poniendo en el lugar donde no estorba, ¿no? En algunos casos, incluso diría, lo más común, o lo que me toca ver mucho a mí, es que lo ponen con los de calidad y mejora continua. Al cabo se trata de lo mismo. Y tienes que decirles que no, que es un tema de esencia distinta. Entonces, hoy creo que hemos cambiado de reto los que nos dedicamos a esto, ¿no? Ya no somos los evangelistas de la innovación, sino ya esto se ha convertido en un tema muy técnico, donde el método es necesario para salir de estas confusiones donde me parece que también estamos cayendo. Justamente cuando hablamos de ambidiestralidad, y a mí me gusta usar mucho este mapa, solemos decir que lo importante es entender cuál es esa innovación que nuestra empresa necesita. Es decir, no estamos hablando de una innovación genérica, ¿no? No estamos hablando de modas, no estamos hablando de, ahora todos tenemos que meternos al e-commerce, ¿no? Ahora que se puso de moda, entonces, ahora todo el mundo tiene que tener un e-commerce. Oye, ¿para vender qué? No importa, el chiste es tener un e-commerce. Creo que también es un error, ¿no? Esto de dejarnos llevar por las modas, de ir avanzando según el libro del gurú de turno, donde lo que importa es estar a la moda y no generar valor, ¿no? Hoy creo que la innovación, al igual que cualquier área de las empresas, debe de tener responsabilidad, de tener métricas, de saber qué tanto está aportando al resultado,
de qué tanto está aportando a la estrategia. Es decir, se vuelve un área de resultados, no un área de teatro de la innovación, ¿sí? Y para eso es súper importante tener métricas y entender en qué etapa estamos. No es lo mismo la innovación que necesita una organización que esté en pleno crecimiento que una que esté en un negocio maduro. ¿Sí? Es completamente diferente. Sin embargo, el proceso, este proceso de descubrimiento, como pueden ver en el esquema, me parece que es bastante gráfico al decir, la ideación solo es la primera parte. Esa ideación la tenemos que ir convirtiendo, la tenemos que ir avanzando en distintos procesos que logren que en algún momento, ¿no? Que en algún momento esto cambie la lógica del modelo de negocio actual. Es decir, qué tanto esas ideas vamos descubriendo que verdaderamente hay una oportunidad, vamos validando que hay una oportunidad, vamos confirmando que es una oportunidad que verdaderamente tiene capacidades de ganar dinero antes de meterlo a la operación. Y en muchos casos, las empresas, cuando empiezan a ver las oportunidades, se dan cuenta que las oportunidades ya no se van a dar en el mercado donde están. Entonces se empiezan a mover a otros mercados y es ahí cuando las corporaciones se meten a distintas líneas de negocio que posteriormente traerá cambios en sus estrategias y en sus estructuras. Y es por eso que hablamos de la ambidiestralidad. Es decir, una organización ambidiestra es la respuesta empresarial que tenemos ante un mundo de tantos cambios, donde no podemos abandonar los modelos actuales por lanzarnos a los nuevos. Es decir, son dos cosas que la complejidad viene en que la tenemos que hacer en simultáneo. Debemos de explotar eficazmente el modelo de negocio actual y de manera simultánea vamos explorando las nuevas oportunidades. ¿Qué reto implica? Este reto implica un nuevo perfil de CEO, un nuevo perfil de director general, donde vamos a correr ciertos riesgos de manera acotada, donde la eficiencia no es la máxima de la organización, al menos no en todas sus partes. La eficiencia funciona en el mundo rosa, no en el mundo verde. Y esto nos lleva a que la ambidiestralidad tenga impactos importantes, donde una parte de la organización, bajo ciertos métodos, trabaja en la explotación del modelo de negocio actual y donde un equipo pequeño, bien preparado en método, ¿sí? Porque esto es más científico que creativo, a final de cuentas, vaya validando y vaya probando esos nuevos modelos de negocio que nos van a dar la facturación del futuro. Y es ahí donde me parece que está este gran reto de la ambidiestralidad. No es hacer algo en vez de lo otro, es hacer las dos cosas al mismo tiempo, con toda la complejidad que eso puede tener, ¿sí? Y la dificultad viene cuando en los sistemas de gestión tradicionales que usamos en el mundo rosa, los queremos usar para medir los proyectos del mundo verde. Es ahí donde nos metemos en un verdadero problema, porque queremos juzgar los proyectos con criterios de rentabilidad cuando todavía no están en etapa de rentabilidad, ¿sí? Nos entran las prisas o buscamos las seguridades, ¿no? Siempre ¿cómo podré decir? Este conflicto conceptual que siempre tienen los de innovación y los de finanzas. Pero dame una corrida para que me digas cuánto vamos a ganar con ese proyecto. No sabemos. De lo que se trata más bien es de retrasar lo más posible las inversiones para que solo invirtamos en aquellas cosas donde tenemos verdaderas posibilidades de ganar, ¿no? Como suele decir nuestro amigo Néstor, es como pedirle a Cristóbal Colón un mapa para llegar a América cuando hizo el primer viaje. En el primer viaje no había mapa, ¿verdad? El mapa vino como al tercer viaje, no antes. ¿Sí? Perdón, Tony, te interrumpí. Total. Sí, no, y como mencionabas, pues estos resultados, estas métricas de la operación actual, pues, no, como tú decís, no se las podemos pedir a un proyecto nuevo que desconocemos, por lo menos no en ese momento. Después, probablemente sí, ¿verdad? Después seguro sí, pero en el timing correcto, ¿verdad? En el momento correcto. Sí.
Entonces, ¿cómo logramos esta ambidistralidad? ¿No? Yo digo que es como una mesa que tiene 3 patas. Es decir, no puede haber innovación si no tenemos una estrategia alineada con lo que espera la corporación. No podemos tener tampoco éxito en los proyectos si solamente hay una definición de la estrategia, pero no le metemos mano a los proyectos para desarrollarlos correctamente. Y tampoco hay innovación que avance si la organización no tiene una cultura adecuada que le permita permear estos cambios. Si cada cambio va a ser una batalla interna para dar un paso, si cada peso del proyecto vamos a tener que esperar días para que Dirección General autorice un cheque de $500 para esperar un proyecto, pues será muy difícil sacarlo adelante, ¿no? Es ahí donde me parece que debemos de entender que si no resolvemos estos 3 bloques, no vamos a poder avanzar, ¿sí? Estos 3 bloques me parece que la mejor manera de entenderlos, es decir, no vamos a tener una estrategia clara mientras no tengamos un portafolio de proyectos que busquen alinearnos a la estrategia. No vamos a tener éxito en los proyectos mientras no tengamos equipos de trabajo enfocados, métodos, herramientas y frameworks adecuados, dependiendo del tipo de proyecto, que permita que esos proyectos definidos en la estrategia se hagan realidad. Y no vamos a tener proyectos en funcionamiento si no tenemos la cultura adecuada, el ambiente, las políticas, los incentivos, que hagan realidad el aterrizaje de esos proyectos. La innovación no se construye solo desde los proyectos, sino cuando esos proyectos ya están en la calle ganando dinero. Entonces, estas 3 partes, ese es un modelo de innovación que necesitamos sustentarlo en métricas para cada uno de estos bloques, ¿sí? Estas métricas y estos 3 bloques construyen un modelo de innovación. Y es ahí donde yo insisto que cuando la innovación se confunde con creatividad, nos estamos quedando solamente con la introducción del libro, ¿sí? La creatividad es indispensable, pero es la fase introductoria, ¿sí? No podemos dejarlo ahí, ¿no? Y creo que ese es ese siguiente paso, donde la innovación como ciencia está dando estos pasos de decir, hay método científico, hay métricas cómo medirlo, y lo tenemos que traducir en resultados que a final de cuentas tendrán que incidir en la rentabilidad de la organización, ¿no? De tal manera que de esa forma, pues los departamentos de innovación deberán tener una responsabilidad de una métrica económica como lo tienen las otras áreas, ¿no? En ese sentido, creo que por eso me atrevería a decir que en muy poco tiempo será muy común tener áreas de innovación prácticamente en todas las empresas, aunque el área sea una persona, ¿sí? Y cuando Y hablamos Jorge, con... Sí, adelante. perdón, no sé si coincidas, pero por acá teníamos también un comentario que creo que va bastante relacionado con esto. Menciona Lito Ibarra, dice que pues es un fenómeno similar al inicio de los cargos de gerente de TI o de IT, ¿verdad? Lo ponían bajo administración o bajo finanzas cuando pues comenzaba todo el auge de tecnología dentro de las empresas, Claro. cuando lo adecuado era ponerlo bajo la gerencia general. No sé si estás de acuerdo, si debería estar así. Completamente de acuerdo. Es más, me atrevería a decir, en las pymes, donde no tenemos tantos departamentos, el que se tiene que encargar de la innovación es el dueño, porque es el que tiene que ir corriendo los riesgos, ¿verdad? Entonces es ahí cuando me parece que lo que no podemos hacer es, como en muchas empresas, de que, pues ahí encárgaselo al director de finanzas y tú vete al golf. Eso me parece que hoy ya no es posible, ¿no? Y no en un ambiente tan competitivo como en el que vivimos, ¿sí? Significa, Jorge, que tenemos que tener CEOs ambidiestros también. Yo casi te diría, Tony, que hoy es un tema verdaderamente indispensable, ¿sí? Esto me lleva simplemente a plantear, cuando hablamos de estrategia, y esto ya lo hemos comentado muchas veces, no todos los proyectos son de la misma naturaleza, ¿sí? Hay proyectos de mejora, hay proyectos de crecimiento, hay proyectos de transformación, y esa diferencia que hay entre los proyectos, ¿a qué obedece? A la necesidad específica de la empresa. Si tú eres una empresa pequeñita en un mercado inmenso, donde tienes una participación de mercado pequeña y lo que no puedes hacer es atender todos los pedidos que te llegan,
pues obvio tus proyectos de tu portafolio de innovación tendrán que ser de Horizonte 1. Pero si tú eres una empresa que ya tiene cierto nivel de madurez, que ya no es tan fácil vender en los territorios donde hoy está, donde empieza a haber cierto grado de madurez, pues los solo proyectos de mejora no te van a llevar a ningún lado. Necesitas necesariamente proyectos de crecimiento. Pero si además no solamente eres una empresa medianamente madura, sino que además estás en sectores muy maduros, donde ya nos estamos peleando por los márgenes, o le metes cierto ingrediente de transformación a tu portafolio de proyectos, o en poco tiempo vas a ser una empresa, una máquina muy bien pulida, pero de un Volkswagen modelo 76, ¿no? O sea, ya no le vas a poder hacer demasiado, por más que afines la máquina, ¿verdad? Entonces, ¿de qué depende la estrategia del portafolio de innovación? Pues depende de la necesidad corporativa. Hablo de portafolio porque me parece que también es importantísimo aclarar que hoy las empresas que van rápido, las empresas que logran éxito con esto, es que difícilmente puedes montar un área de innovación si solo lo quieres hacer con un proyecto. Yo creo que es tal el esfuerzo que hay que hacer que lo mejor es tener un portafolio de proyectos. En primera, porque las estrategias no son lineales. Las empresas tienen una múltiple variedad de necesidades, que lo ideal sería tener un portafolio donde a lo mejor tengas 30-40% de proyectos de mejora, 30-40% de proyectos de crecimiento y entre un 10-20% de proyectos de transformación. Eso harán las empresas ordinarias y iremos moviendo los porcentajes de los proyectos en función de la necesidad corporativa, ¿no? Siempre surge la pregunta, bueno, ¿de qué tamaño debe de ser un portafolio? Yo creo que no es que exista un número, ¿no? Casi te diría que una regla general que yo pongo es no menos de 3, no más de 10. Cuando me dicen, oye, ¿y por qué 3 y 10? Pues mi respuesta es muy simple, porque menos de 3 son muy pocos y porque más de 10 son muchos, ¿verdad? Pero en ese rango, las empresas van diciendo, a ver, mira, nosotros tenemos capacidad de trabajar con 4 proyectos o con 5 proyectos, y aquellas corporaciones que tienen distintas líneas de negocio, ya nos toca, de hecho, trabajar con algunas así, que no tienen un portafolio, sino tienen varios portafolios, uno por cada línea de negocio, lo cual ya estás hablando de cierto nivel de madurez, ¿no? Entonces, paso número 1, la estrategia debe de estar clara. Si no está la estrategia clara, aunque tengas al gurú de innovación ahí, pues no va a tener materia prima para trabajar, ¿sí? Entonces, paso número 1, estrategia. ¿Cómo se traduce la estrategia? En un portafolio. Esta es otra manera de expresar el portafolio, ¿no? El decir, ¿cómo voy creciendo exponencialmente mi modelo de negocio? Si hablo de optimizar, si hablo de crecer, si hablo de transformar o si incluso hablo de diversificarme a otras industrias, ¿sí? Es decir, ya estamos hablando de un grado de diversificación mayor, donde el reto de innovación nos lleva a definir un cómo ganar y un dónde jugar, ¿sí? Si lo vemos de esa manera, podríamos empezar a delinear muy bien la estrategia con la cual una organización decide crecer, ¿sí? Un ejemplo, simplemente como para poner uno y no agotarnos en los ejemplos, quiero poner uno de una empresa de servicios, quiero poner uno de una empresa de producto, ¿no? Como hay miles en México, como hay miles en El Salvador, ¿no? Esta era una empresa de mudanzas. Imagínense el típico camión donde hay que echarle las cosas cuando alguien se muda de casa, ¿no? No sé cuántas veces se han mudado ustedes de casa, pero suele ser un proceso bastante engorroso. Tú, Tony, no tiene mucho que viviste una y no creo que se lo desees a nadie, ¿verdad? Entonces, Me costó, me costó. te costó, ¿verdad? Sí. Entonces, una empresa que pretende ser una empresa formal, competir contra el hombre camión es verdaderamente imposible. Entonces, necesitó buscar diferenciadores importantes. Sin embargo, no fue nada fácil encontrar esos diferenciadores, hasta que empezamos a plantear no proyectos solo de mejora, sino proyectos de crecimiento.
Y aquí surgió la posibilidad de empezar a hacer mudanzas para empresas. Tú dirías, oye, es lo mismo. No es lo mismo, menos cuando las empresas están en el piso 10, ¿verdad? Es ahí donde empieza la complejidad, donde no tienes el mismo nivel de empleado, donde no tienes el mismo nivel de camión, donde no es la misma protección, donde las cosas cambian, ¿no? Y es ahí cuando brincarse de mercado, fíjate que lo que esta empresa hizo fue, buscó una nueva línea de producto para un nuevo mercado. Entonces, inmediatamente los márgenes empezaron a ser otros, pero se dio cuenta que sus vendedores tendrían que ser distintos, que su marketing tendría que ser distinto, y es ahí cuando la empresa se vio forzada a cambiar. El primer portafolio de proyectos que trabajamos con ellos era puro Horizonte 1 y Horizonte 2. Nada de transformación, porque el señor de las mudanzas quería seguir siendo mudancero. Esto te lo cuento porque en ocasiones las oportunidades no llegan hasta que no estás metido. En el momento en el que esta empresa se metió a las mudanzas corporativas, es una empresa que está en el norte de México, en la ciudad de Monterrey, le surgió un cliente de Estados Unidos que iba a mudar una unidad de negocio a México. Entonces el cliente gringo le dijo, no, a ver, necesito que me ayudes y no solamente a la mudanza, sino poner todo bien. Y en una de esas también necesito que me busques casa para mis empleados. Y entonces esta persona empezó a ver una posibilidad de negocio y acabó rentándole los muebles. Y de repente algo que no tenía pensado en el día 1, se encontró con un modelo de negocio más financiero que ya no tenía que ver con mudanzas. Trajo muebles de China, los guardó en una bodega y se empezó a dar cuenta que prácticamente con la renta de los primeros 6 meses, pagaba el mueble. Y se empezó a dar cuenta que tenía un negocio financiero detrás, donde pues necesito cambiar el foco de la empresa. Es una empresa que ha crecido mucho, que hoy su verdadero foco está en soluciones de movilidad, donde se dedica a muchos otros servicios que ya no están relacionados con las mudanzas. Segundo ejemplo que te quiero poner el día de hoy, Productos Jumbo. Es una empresa que se dedicaba a hacer juegos. Tenía una fábrica de industria metalmecánica, de tal manera que para crecer empezó a darse cuenta esta tendencia de las personas que están metidas en el tema fitness. Y entonces empezó a desarrollar una línea de negocio usando sus mismas máquinas, pero con un diseño de producto distinto. Ya no enfocado en niños, sino enfocado en adultos. Hoy es una empresa que ante el avance tecnológico se ha convertido en unos integradores de tecnología para espacios lúdicos, ya en espacios cerrados. Por decir, ellos solamente fabrican ahora estas piezas que ves aquí, que algunas son fundidas o algunas son de fibra de vidrio, y todo el tema del software para rappel y para otras cosas es algo que ellos no desarrollan, sino solo son integradores. Entonces, fíjate cómo una empresa que es capaz con una persona, un hijo del dueño, lleva toda esta transformación de meterse a nuevas líneas de negocio. Como te decía, esta transformación requiere un método. La creatividad no es suficiente, ¿sí? Seguramente estos métodos que habrás oído ya se ha puesto de moda en muchos lugares, en el mundo académico se ha puesto de moda estos talleres de Design Thinking, estos talleres de Lean Startup. Ahora últimamente, de unos años para acá, se está poniendo de moda todos los métodos ágiles, todos los principios Agile. Pero lo verdaderamente importante no es solo ser experto en método, sino ser experto en la aplicación de los métodos que necesito para la transformación de mi organización. No es aprender los métodos en genérico, sino aprovechar aquellas herramientas y métodos que me sirven para resolver la estrategia de mi empresa. Los métodos tienen una lógica que a mí me gusta este esquema que nos facilitó Néstor Guerra, que es la lógica de la ambidiestralidad es una lógica como de embudo, donde vamos filtrando los proyectos para dejar solo aquellos que tienen posibilidad de ganar.
porque así solo inviertes en los proyectos que salen del tubo, no en los que entran. Los que entran hay que llevarlos por un proceso que nos permita ir discriminando solamente aquellas cosas donde tenemos más posibilidades de éxito. ¿De qué se trata este proyecto? Este proceso, perdón. Este proceso lo que busca es ir validando 4 variables claras. ¿Qué tan deseables son los proyectos para los clientes? ¿Qué tan factible es que mi operación pueda cumplir la promesa? ¿Y qué tan viable es que económicamente los proyectos nos puedan aportar algo? Y hoy, más que nunca en estos tiempos en los que vivimos, criterios de adaptabilidad. ¿Qué tanto se adaptan los modelos de negocio a los nuevos hábitos de consumo de los clientes? ¿De qué se trata los procesos de emprendimiento corporativo? De ir reduciendo la incertidumbre de los proyectos para solo invertir en aquellos proyectos donde más posibilidad tenemos de ganar. Estos métodos lo que nos permiten es ir avanzando paulatinamente, poniendo filtros importantes para decidir cuáles proyectos avanzan y cuáles proyectos no avanzan, ¿sí? De tal manera que se hace con una lógica científica, donde se va validando, donde se va experimentando, donde se van planteando hipótesis, y solamente aquellos proyectos que validan sus hipótesis son aquellos proyectos que es posible que salgan adelante. Esta lógica cambia completamente porque es a través de un proceso de testing, de validación, de experimentación. Cambia la lógica de aquellos grandes departamentos de investigación y desarrollo de las corporaciones. Voy a tratar de ir un poquito más rápido porque ya nos queda poco tiempo, donde de lo que se trata es que en estos 2 mundos que te platicaba, logremos que los proyectos que no tienen posibilidades de avanzar, no invirtamos en ellos y solamente filtremos aquellos proyectos que tienen posibilidad de retorno. Con esos proyectos que tienen posibilidad de retorno, hacer una lógica doble, no solamente de product development, como se hacía en los 90s, sino trabajar a la par con el business development. Es decir, no necesitamos productos y servicios geniales. Necesitamos productos y servicios que nuestros clientes quieran comprar. Y es ahí donde estos modelos de innovación, como te decía, pasan por un proceso de descubrimiento, de validación y de aceleración que permite que los portafolios de proyectos de las organizaciones puedan ir avanzando con esta lógica. Este mapa le quité los nombres porque es un proyecto que es un portafolio de proyectos que estamos trabajando actualmente con una empresa y tenemos algunos convenios de confidencialidad, donde simplemente me parece que te voy a plantear la lógica del modelo. Esta empresa tiene 3 modelos de negocio y justamente su modelo original, el modelo de negocio 1, es el que hoy le da mayor rentabilidad, pero es el que más riesgo de disrupción tiene, porque es el más maduro. De tal manera que hemos construido un portafolio de proyectos que tenemos algunos meses trabajando con ellos, van en distintas etapas, pero cada uno de estos proyectos obedece a empujar aquellos modelos de negocio que más lo necesitan. ¿Por qué el modelo de negocio 2 no tiene ningún proyecto? Porque es un modelo reciente que está en franco crecimiento, que hoy está nuevo, que no tiene necesidad de transformación. Hay que mantener la estrategia comercial como está planteada, porque este proyecto en unos meses se va a ubicar por aquí. Va a ser el modelo de negocio de mayor rentabilidad de la empresa. Fíjate cómo es esta lógica de poder separar las cosas para distinguirlas, para poder trabajar por separado con los modelos de negocio, de tal manera que cuando luego los unimos, no nos confundamos de dónde vienen las rentabilidades. Esta lógica lo que nos va a permitir es entender que la lógica del descubrimiento y del desarrollo de proyectos es muy distinta a la lógica del desarrollo ya de la operación ordinaria. Si entiendes esa lógica, estarás entendiendo la lógica de las empresas ambidiestras, ¿no? Y pues yo dejaría la charla hasta ahí. Me parece que todavía tenemos tiempo para comentar un poquito más. Y esa es la esencia
de las organizaciones ambidiestras que quería compartirles el día de hoy. Genial, genial, genial. Gracias, Jorge, por estos conceptos, ¿verdad? Creo que también los esquemas ayudan a entender mucho, definitivamente, ¿no? Y pues abordar quizás algunas preguntas. Primero, para resumir de alguna manera, pues me gusta ponerme en los zapatos o en la situación de una persona, digamos, un CEO, un tomador de decisiones en una empresa que está queriendo poner en práctica un sistema de innovación. Entonces, este reto de la innovación corporativa tiene, según nos explicas, tres partes, ¿no? Pues montar una estrategia de innovación o definir una estrategia de innovación, todo un sistema de gestión de la innovación que no es el sistema de gestión tradicional que aplicamos, ¿verdad? A los negocios que tenemos en marcha y pues todo un tema de praxis, ¿no? Es decir, cómo estas personas que son los que hacen posibles, ¿no? Estos proyectos, cómo se involucran en este sistema. ¿Qué de estas, digamos, por dónde comenzar si queremos echar a andar un sistema de innovación? Mira, yo diría, Tony, paso número 1 es clarificar nuestro modelo de negocio, de dónde vienen los dineros, ¿verdad? Y esto nos permitirá mapear si en nuestra organización tenemos un modelo o varios. A veces no nos damos cuenta que atendemos segmentos distintos, con líneas de producto distintas, que obedecen a lógicas diferentes, ¿no? Incluso yo diría, hay empresas que con el mismo producto atienden cliente final con una lógica y atienden distribuidores con otra lógica. Entonces, no se dan cuenta que aunque vendan el mismo producto, tienen dos modelos de negocio completamente distintos, el B2C y el B2B. Es decir, lo primero que tenemos que hacer, paso número 1, es mapear nuestros modelos de negocio para tener claridad de dónde vienen los dineros. Ese es como paso número 1. Una vez que los tenemos mapeados, ahora sí, ¿qué queremos de cada uno? Uno queremos mejorarlo, otro queremos crecerlo, otro queremos transformarlo. Y justamente de ese análisis, de saber dónde estamos parados y qué queremos, de ahí surge el portafolio de proyectos. Ese portafolio de proyectos lo que va a hacer es darle claridad a la estrategia. Y muy bien, aunque tengas estrategia y tienes proyectos, si no tienes quien le meta mano a los proyectos y si no hay un método para desarrollar los proyectos, pues vamos a incurrir en el teatro de la innovación. Vamos a hacer chorro mil eventos, vamos a comprar muebles de colores, los vamos a poner en una salita muy mona con vidrios, con espejos y nos vamos a organizar conferencias. Eso será muy bueno para la cultura, pero no para el desarrollo de los proyectos. Entonces, simplemente entender que no es una crítica a todas esas iniciativas, simplemente tenemos que evolucionar. No es suficiente, porque si no, eso va a aburrir y nos vamos a echar a los financieros de encima. Nos van a decir, a ver, tienes 3 años haciendo shows, nos ha costado tanto y no has generado ni un solo dólar de tus proyectos. ¿Y sabes qué? Tendrán razón. Y es por eso que hay que meterle seriedad al tema. Necesitamos que esos proyectos se conviertan en líneas de negocio y que hagan que la caja suene. Si no, los vamos a vacunar contra la innovación. Y ese es el reto, entonces, de la ambidestralidad, crear el negocio futuro, ¿verdad? Y no las ideas, no pues creatividad, ¿no? Algo que suene bonito, o estos eventos que tú decís, sino que cuáles van a ser esos, lo que nos va a dar de comer mañana mientras estamos gestionando el negocio de hoy. Y no digo que no hay que hacerlo, sí hay que hacerlo, pero luego hay que dar el siguiente paso, ¿verdad? De acuerdo, de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer con esos proyectos para llevarlos a buen puerto? Genial. Tenemos más preguntas y por acá una mano levantada de Lito Ibarra. No sé si quiere abrir su micrófono. Adelante, Lito. Bienvenido. Adelante, Lito. Cámaras y micrófonos, Lito. Hola Jorge, Tony, gracias por la presentación. Una pregunta respecto a la ambidiestralidad y cómo quizás la podemos enfrentar en las organizaciones. A ver, yo entiendo que ambidiestralidad significa, digamos, lo has dicho, pero lo voy a replantear, digamos, para comprender mejor, es, digamos, mantener la operación actual de una empresa, sea de servicios, de productos, y al mismo tiempo
ir avanzando con ciertos proyectos, con ciertas innovaciones. Entonces, digamos, antes o todavía se conocen estos equipos llamados Skunk Works, ¿verdad? O sea, equipos de personas, de recursos humanos, que se separa de la empresa. Algunos son tan drásticos como que hasta pues los mandan a otro edificio, mandan al equipo completo a otro lado, les permiten definir sus propias reglas de asistencia, de puntualidad, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y les dan en algunos casos. Entonces, aquí mi pregunta es, si en una empresa decide ir por esa estrategia de hacer esos equipos de vanguardia, llamémosle, váyanse ustedes, aquí va un mercadólogo, un ingeniero, un equipo, depende del proyecto, váyanse a aquel cuarto parte y ahí se quedan y salen hasta que ya hayan producido humo blanco, lo que sea, pero digamos los dejamos ahí. Entonces la pregunta es, primero, ¿es una buena práctica esa? Hasta cierto sentido, obviamente depende del proyecto que haya pasado el embudo, etcétera, pero digamos, puede pensarse el proyecto. Y segunda pregunta asociada, ¿sería bueno como ir rotando esos equipos? Vaya, hoy te regresas a la operación normal, a lo que estabas haciendo antes, y ahora mando a otros a hacer el siguiente proyecto y así jugar con esto. ¿Qué tan buena es esa estrategia? Gracias. Mira, gracias por la pregunta. Me parece que tienes bastante idea del tema. Mira, nos ha tocado casos de éxito con distintos planes. Hay organizaciones que tienen un portafolio pequeño y que no toman la decisión inmediatamente de separar a personas para que se dediquen de tiempo completo a los proyectos. Hay empresas que deciden, vamos a armar un pequeño equipo y esta persona le va a dedicar medio tiempo a gestionar los proyectos. ¿Sí? ¿De qué depende eso? Depende del tamaño del portafolio y depende de qué tan alejados estén los proyectos del core business. ¿Sí? Y también depende del tamaño de la organización. Oye, si en la empresa somos 6 y 2 se van a dedicar a los proyectos, es cortarle el 30%. Entonces, no siempre se puede hacer. ¿Sí? ¿Cuál es la lógica? La lógica es que sea un equipo pequeño, relativamente contra la organización. Por decir, hace un par de años que trabajamos con América Móvil en México, el equipo de innovación eran 90 personas. O sea, ya te imaginarás que cuando desarrollan ellos internamente los proyectos tecnológicos para una corporación de ese tamaño, pues el equipo que se encarga de los nuevos modelos de negocio puede ser muy grande. Pero por decir, nos tocan un proyecto muy importante para nosotros en una empresa en El Salvador, que el equipo de gestión de la innovación son 2 personas. Aunque tengan 6 proyectos, y de esos 6 proyectos son personas prestadas de las unidades de negocio que trabajan en esos 6 equipos, porque su portafolio es de 6 proyectos, pero los de tiempo completo de innovación son 1 y medio. 1 medio tiempo y 1 tiempo completo. Entonces, fíjate cómo esta corporación resolvió que para un portafolio de 6 tiene 1 y media personas trabajando de tiempo completo en la gestión de los proyectos. En esta empresa en particular, que es el ejemplo que quiero abundarte, esos 2 que están a cargo de la gestión de los proyectos sí deben ser expertos en método, porque son los que orientan a los 6 equipos respecto a cómo van a ir avanzando en los proyectos. Pero ellos no están metidos en los proyectos, porque si no, serían juez y parte a la hora de juzgar. ¿Sí? Oye, ¿qué tan apartados o no están estos 6 equipos de sus líneas de negocio? Bueno, de los 6 equipos, como 4 son muy relacionados con el core business, no los ha necesitado apartar. Al contrario, es mejor que estén porque todos los recursos los tienen ahí a mano. Pero hay 2 que son de una estrategia corporativa que no está para nada relacionada con el core business, esos 2 sí los han apartado. Entonces, fíjate cómo no hay una regla general. Depende del tamaño de la organización, depende del número de proyectos del portafolio, depende de qué tan alejados están del core business o no. Entonces, son muchas variables las que te llevan a esta decisión. Mi respuesta genérica es, no hay reglas específicas, pero no deben de pelearse con el sentido común. O sea, esto de la innovación tampoco es ciencia aeroespacial que contradiga la lógica y el sentido común, pero también es cierto, Lito, que a estas conclusiones hemos llegado después de muchas cicatrices que ves por aquí, ¿no? Es decir,
nos hemos equivocado mucho y hay muchas cosas que las hemos venido aprendiendo en el camino. Y es justamente, me parece, el valor que puede portar cuando ya has trabajado con experiencias pasadas, ¿no? Entonces, cada caso es particular, pero esos son los criterios, ¿no? Que no te duela tanto que no lo puedas hacer, pero que no le des tan poquito que no te importe. ¿Sí? Esos serían un poco los criterios. No sé si te Gracias. aclaré Gracias, más. muy ¿Sí? claro, gracias. Perfecto, Lito. Gracias, Lito y Jorge. Pues otra pregunta que surgía de algo que mencionaste, creo que muy relevante, es pues eso, cuando lo ideal no debería ser, mencionaste tú, cuando estamos trabajando con un proyecto de innovación, irle a pedir $500 al financiero y otra vez $500 para estar haciendo cositas, ¿verdad? Que pues obviamente hay, quizás es natural que se da la desconfianza, ¿verdad? El escepticismo de veamos cómo va a funcionar esto. En tu experiencia, ¿cómo debería de definirse un presupuesto de innovación? Sí. Y si pues estas personas, estas empresas están pensando en echar a andar un sistema de innovación, ¿cómo defino un presupuesto de innovación y cuáles deberían de ser las reglas? Como bien decías tú, no pueden ser las mismas reglas que aplican a los proyectos tradicionales que a los proyectos de innovación. Sí. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu recomendación en Puse esto? esta lámina, Tony, porque me parece que va a abreviar el comentario, ¿no? Como ves, estas 4 etapas son etapas que necesariamente los proyectos deben de cubrir. Lo que a veces sucede es que el recorrido en estas etapas, hay proyectos que lo hacen muy rápido, porque pues entre más sepamos del proyecto, menos incertidumbre hay y las etapas primeras las podemos recorrer más rápido. Entre más lejos estemos del core business, pues nos tardamos más. Pero imagínate que es como una carrera donde los 6 o 7 proyectos del portafolio empiezan a trabajar. En las primeras etapas, como es más un ejercicio de investigación y conceptualización, que nosotros decimos que debe de estar siempre entre 1 y 12 semanas, dependiendo de la complejidad del proyecto, los presupuestos deben ser cercanos a cero. ¿Por qué? Porque lo que hay que dedicarles tiempo, un espacio, unos post-its y gente talentosa. Entonces deberíamos de meterle tiempo más bien a seleccionar a las personas adecuadas que vamos a involucrar en los proyectos. Para eso ya no hay solo feeling, ya hay herramientas psicométricas, ya hay habilidades y competencias que hay que tener muy bien definidas, hay una preparación previa mínima de método para que esas personas sean aptas en las competencias blandas y en las competencias técnicas para trabajar en estos proyectos y recomendamos que sean, en la medida de lo posible, equipos multidisciplinarios, así como decía Lito. Entonces, ¿cuál es el presupuesto en la primera etapa? El presupuesto en la primera etapa debe ser cercano a cero. En ese primer filtro, ¿sí? En ese Perdón, primer filtro, Jorge, sí. quizás nada más una aclaración, el presupuesto cero para ejecutar los proyectos, ¿verdad? Sí, claro, el No para presupuesto, no para el a la gente hay sistema. que pagarle, ¿no? A la gente hay que pagarle, ¿no? No pensemos que es gratis, ¿no? Pero a lo que voy es que el presupuesto de desarrollo de los proyectos debe ser muy pequeño. Es De acuerdo. para que vayan a una expo, para que compren una suscripción, para que hagan a lo mejor algún viaje, para que vayan a comprar algún producto. Es decir, cantidades alcanzables que cualquier empresa pueda, ¿verdad? Y que se justifique. De tal manera que se asigne una bolsa. Déjame pensar en una bolsa muy razonable. A lo mejor cuando los proyectos empiezan, hay que destinarle $1,000 por proyecto. De tal manera que eso no significa que te los vayas a gastar, pero significa que los tienes disponibles por si los necesitas. ¿Sí? De tal manera que al cierre de la primera etapa, cuando los proyectos van mostrando evidencia, no todos los proyectos avanzan, algunos proyectos ahí se mueren. Entonces, de la naturaleza de cada proyecto, debes ir destinando ya ciertos presupuestos. Déjame poner un ejemplo. Si uno de esos proyectos se trata de desarrollar una app, pues hay que tomar en cuenta que a lo mejor desarrollar un prototipo, una landing page, a lo mejor te cuesta otros $1,000. Entonces, fíjate cómo si ya me consumí $1,000 en la primera etapa, pues voy a necesitar otro presupuesto adicional de $1,000 para la segunda etapa.
Yo prefiero fracasar en una landing page que fracasar en un desarrollo de un comercio electrónico. ¿Sí? Pero si se trata de un producto duro donde debo de desarrollar materiales, a lo mejor el presupuesto para la segunda etapa no es de $1,000, a lo mejor es de $5,000. Es decir, cada presupuesto debe de obedecer al sentido común, pero a la lógica de cada proyecto. A lo que voy es que los presupuestos se definen por etapa. Y una pregunta muy interesante aquí solito, y me parece que no se la respondí, es que los equipos tampoco son eternos. Puede ser que un proyecto en una primera etapa necesite un tipo de equipo y cuando vamos a pasar a la segunda etapa, a lo mejor hacemos reacomodo y nos traemos a alguien que sepa de cierta disciplina que al principio no sabíamos que le íbamos a necesitar. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Hay una bolsa que se va gastando por el portafolio y a medida que vamos avanzando en las etapas, se va haciendo más grande la bolsa, pero también se va reduciendo el número de los proyectos, ¿no? Esa es un poco la lógica con la que se trabaja el presupuesto. Tony, no sé si con esto más o menos te respondo. Definitivamente, sí. Gracias, Jorge. Pues esto nos ayuda a dimensionar mucho esos recursos que tenemos que inyectar a los proyectos. Quizás una pregunta que me quedaba, digamos, relacionado con los presupuestos es si estoy pensando desarrollar, ¿no? O implementar un sistema de innovación. Existe pues una regla de dedo de alguna manera de decir, ok, pues todos estos esfuerzos de innovación, incluyendo pues el sistema, la gestión, los presupuestos para los proyectos. ¿Hay una manera o una regla de dedo de definirlo? ¿O en qué momento puedo definir, puedo invertir tanto, ¿no?, en un sistema de innovación? Mira, mi recomendación sería, lo primero que tienes que invertir es entrenar una persona interna que te ayude a la gestión. Y luego, si eres novato en el tema, tampoco pensar que ese interno va a tener la experiencia suficiente. Entonces, conviene tener a alguien que lo acompañe, que vaya aportando método, que vaya aportando esas cosas. Entonces, tu primer presupuesto tendría que tener por lo menos para 6 meses del sueldo de esa persona que vas a destinar en eso y de un sueldo parecido de alguien que te pueda acompañar, ¿no? Entonces, ese es un presupuesto para la gestión. Y luego, ir teniendo un presupuesto por lo menos para 3 meses, donde tú consideres un aproximado de $1,000 por cada proyecto por mes. Entonces, creo que ese presupuesto inicial te da para arrancar. Entonces, te la pongo así. Si yo tengo un portafolio de 5 proyectos, para que los números me salgan más fáciles, ¿no? Por 3 meses me da 15. Por $1,000 por mes me da 15,000. Si yo tengo un presupuesto para el sueldo de esa persona y otros $15,000 para mi proceso de 3 meses, puedo arrancar mi portafolio y puedo comenzar a explorar. Fíjate cómo con esos presupuestos muy módicos podemos empezar a incursionar en el tema de innovación para una empresa de tamaño mediano. Entonces, yo insisto, las limitantes no deben ser presupuestales, porque con muy poco se puede hacer mucho. Realmente las limitaciones más fuertes con las que nos enfrentamos son temas de temor, temas de incertidumbre o temas de tener estas dudas de si vale la pena comenzar esta ruta o no. Yo me atrevería a decir, Tony, la innovación no es algo sencillo, ¿no? La innovación es algo que tiene su grado de complejidad y que tiene ciertos riesgos, pero implica mucho más riesgos no hacerlo, ¿sí? Entonces, cuando hay que poner en la balanza una cosa y otra, yo digo, empecemos aunque sea con bajo presupuesto, pero empecemos, porque si no el futuro nos va a alcanzar. De acuerdo, gracias, Jorge. Quizás una última pregunta ya por el tiempo, a menos que hayan otros aportes, comentarios que quisieran hacernos llegar los participantes. Pues Gilma Cartagena menciona un tema de capacitación, ¿verdad? Y habla pues de la capacitación constante al recurso humano, si bien entiendo, es ¿cómo debe ser esa capacitación al recurso humano en temas de innovación?
Yo dividiría, Tony, la capacitación en dos rubros. En un tema de desarrollo de competencias blandas, flexibilidad, colaboración, capacidad de aprendizaje, liderazgo, que son cosas que me parece que hoy cualquier empresa necesita, pero que para la innovación son indispensables, que le aporte flexibilidad a la organización, que le aporte todas estas virtudes que hoy el mundo que vivimos exige, y que un grupo pequeño de las personas que van a gestionar los proyectos necesita una buena dosis de competencias técnicas que les permitan ver las cosas desde esta perspectiva más de ciencia y no solo creativa. Entonces, creo que si se logra un plan de capacitación básico con un pequeño equipo en estos dos rubros, competencias blandas y competencias de métodos de innovación, es un gran primer paso para tener un punto de partida con altas posibilidades de ser exitoso. Genial, genial. Gracias, Jorge. Quizás una última pregunta ya para cerrar, que se me quedaba por ahí, que en algún momento mencionaste el tema de los intraemprendedores o de intraemprendimiento. Entiendo, ¿verdad? Pues de todos estos temas que es correcto que debemos vernos como emprendedores adentro de las organizaciones para innovar. Si nos contás un poco de este concepto, quizás ya para terminar. Hace poco platicaba con un amigo veterano de las áreas de recursos humanos y me decía, antes cuando veíamos que una persona tenía capacidades emprendedoras y que tenía deseos de desarrollar proyectos, mejor no lo contratábamos porque decíamos, ¿qué pasa si después se quiere ir a arrancar su propia empresa? Hoy esos personajes son lo más valioso que puede tener una organización, porque en vez de que se vayan a emprender su proyecto fuera, ¿qué tal si lo pueden emprender dentro? ¿Sí? Emprender desde cero, desde la nada, tiene muchísimos riesgos y tiene a veces consecuencias duras para muchas personas. Si estas necesidades de cambio, de transformación, que muchos perfiles tienen por su propia naturaleza, les damos cauce correcto en las organizaciones, se puede convertir en una fuente de oportunidades de negocio inagotable. Entonces, no lo veamos como un riesgo, veámoslo como una oportunidad. Hay personas que tienen ese perfil, que tienen esa necesidad, que en el ADN traemos esa adrenalina del riesgo, que si no la tenemos satisfecha, nos vamos a acabar marchando. No dejes que esas personas valiosas se marchen. Mejor invítalas a que emprendan contigo. Y eso será un detonador muy importante para que las organizaciones avancen. Genial, genial. Bueno, gracias Jorge por tus aportes en este webinar y estos conceptos, ¿no? La verdad que tan interesantes como hablábamos de cuál es este reto, ¿no? De promover y de echar a andar, ¿verdad? La innovación corporativa. Pues hemos hablado de ambidiestralidad, de sistemas de innovación, de gestión, de estrategia, de praxis, de innovación, de intraemprendimiento, de portafolios. Entonces, pues nos quedan, creo que buenos elementos para ir entendiendo cuáles son los pasos para enfrentar este reto, ¿verdad? De la innovación corporativa y que tiene que ver con la ambidiestralidad. Así que, pues agradecerte, nada más dejar pues un espacio para algún comentario final y pues a los participantes, los que han estado presentes y los que por alguna razón también siempre se da que no logran conectarse, pues dejarles este video y como siempre algunos materiales que les compartimos, ¿verdad? Les van a estar llegando por ahí las dos cosas, tanto el video, la grabación, como algunas lecturas que les permita explorar un poco más. Así que te dejo, Jorge, con el comentario final. Perfectísimo. Pues muchas gracias, Tony. La verdad es que, como siempre, les agradezco mucho el espacio. Un placer que me hagan sentir parte de su equipo y encantado de participar y espero que lo que hayamos comentado aquí les haya resultado de interés y de aporte para todos. ¿Vale? Muchas gracias.
A ti, Jorge, muchas gracias. En nombre de todo el equipo de Sandbox, darte pues nuevamente ese agradecimiento por tus aportes y invitarlos a estar pendientes de nuestras redes sociales para los próximos webinars, eventos. La próxima semana vamos a estar celebrando el Día de la Innovación y Creatividad. Esto se celebra a nivel global, ¿verdad? Vamos a tener una experiencia bastante interesante aquí en Sandbox. El día miércoles 21 vamos a tener un after office. Los que se quieran acercar pues están más que bienvenidos y vamos a tener ahí unos shots de innovación, no shots digamos de tomarse, sino que unas pequeñas cápsulas de innovación con conceptos bien interesantes de lo que se hace aquí adentro de Sandbox, lo que hacen algunos empresas, startups que tenemos aquí adentro y que nos ayudan pues a formar esta comunidad emprendedora e innovadora. Y así pues tenemos otros eventos que ya les vamos a ir contando. Así que invitarlos a que estén pendientes de nuestras redes sociales y agradecerles nuevamente por a su asistencia. Que tengan todos feliz noche. Tarde, Pronto, noche. muchas gracias. Bueno. Saludos. Gracias.